Buenos días, yo soy el doctor Alberto González Rubalcaba, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Agradezco al doctor Carlos Macuset Sánchez, que fue mi asesor para este journal. Iniciamos con el título que es Prevalencia de los fenotipos de rinitis no alérgica en la población general. Este fue un estudio transversal. Se publicó este artículo en la revista Allergy, que es el Journal Europeo de Alergia e Inmunología Clínica. Este tiene un factor de impacto de 13.14. Las oficinas de esta revista están en Zurich, Suiza, y esta es la principal fuente en Europa en los aspectos de alergia. Tiene más de 12.000 miembros, 124 países y más de 50 sociedades nacionales que participan. Y ella fue la doctora Clementina, que realizó este artículo. Ella es otorrinolaringóloga, es en la Universidad de Ámsterdam, y sus temas de interés son de rinitis alérgica y rinitis no alérgica. Ella tiene 67 citas y 9 publicaciones. Bueno, como antecedentes, en este artículo ellos sugirieron utilizar como definición de la rinitis crónica más de un síntoma nasal por más de 21 días al año. Y al aplicar esta definición, la prevalencia de rinitis crónica fue del 40%. Y la rinitis no alérgica es una forma de rinitis crónica que se caracteriza por estornudos, congestión nasal, rinorrea y prurito nasal, y sin signos clínicos de alergia. Bueno, la rinitis no alérgica abarca diferentes tipos de endotipos y fenotipos, como son los que vemos aquí a la derecha. Entonces, para elegir el mejor tratamiento de estos hay que comprender el endotipo subyacente. Pero en la clínica esto no es factible, saber determinar cuál es el endotipo y fenotipo, pero la prevalencia nos va a ayudar a saber con qué tipo de pacientes nos vamos a encontrar más frecuentemente en la práctica clínica. Estos son los endotipos, que es el inflamatorio, neurogénico y el desconocido, y aparte puede ser mixto. Y esos son los fenotipos que más adelante los voy a ir definiendo. Entonces tenemos que para cada fenotipo puede haber un endotipo, dos, o puede ser mixto, como la gustatoria, la gustatoria, la idiopática y la ocupacional son una inflamación neurogénica, y la inducida por medicamentos y la hormonal puede ser un desbalance ahí neuronal. Y también existen estos fenotipos intermedios, que es la rinitis alérgica local, la cual es la producción local de IgE durante la exposición nasal a un aeroalergeno en ausencia de alergia. Y la rinitis eosinofílica no alérgica, la cual se conoce como NARES, es la presencia de eosinófilos en la mucosa nasal en pacientes con rinitis no alérgica. Se desconoce cuál es la prevalencia de los fenotipos de la rinitis no alérgica, y eso, como ya lo mencioné previamente, el conocimiento de la prevalencia nos va a ayudar a saber con qué tipo de pacientes nos vamos a encontrar más frecuentemente en la práctica diaria. Entonces, el objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de los fenotipos de la rinitis no alérgica en la población general. El método que se realizó fue un estudio transversal, fue un cuestionario, el cual incluyó 60 preguntas, y fue una muestra aleatoria que representa la población general de los Países Bajos. Estos participantes ya habían participado previamente en un estudio sobre definición de rinitis crónica, y fueron quienes incluyeron los que contestaron estas encuestas. Entonces, como definiciones, rinitis crónica, que fue la que ellos sugirieron para este estudio, fueron molestias nasales al menos por 21 días al año, o antecedentes de una prueba de alergia o uso de medicamentos nasales, independientemente de la duración de los síntomas. La rinitis alérgica se definió como una respuesta afirmativa a una pregunta que si ya habían tenido, que si tienen rinitis alérgica. Y la rinitis no alérgica fue una respuesta pues, negativa a esta pregunta, y aparte, si contestaban en este cuestionario, si ellos tenían síntomas oculares, se catalogaron como si tuvieran rinitis alérgica. Y las molestias nasales, se preguntó por los síntomas que habían presentado al menos durante 1 hora al día, la mayor parte de los días de la semana. Y para el análisis estadístico se resumieron como frecuencias, medias, desviaciones estándar y rangos.
y también se utilizó la T-Student y la IU de Manguiri. Los resultados, bueno, en diciembre del 2019 se enviaron 5.000 cuestionarios a residentes de un municipio de los Países Bajos y se contestaron 1.033 encuestas, que corresponde al 27%. Aquí tenemos, fueron 1.033 encuestas. Los pacientes que se catalogan como rinitis no alérgica fue el 27%, que fueron 363 personas, y como rinitis alérgica con 159, que representa el 12%, como tenemos en la gráfica que se muestra en el lado derecho. Además, catalogaron la estacionalidad de los que contestaron estas encuestas. Con los pacientes que tienen rinitis alérgica presentaron mayores molestias de abril a agosto y los de rinitis no alérgica de octubre a febrero. Y aquí tenemos en esta tabla que aquí se ve, por ejemplo, los pacientes que tienen rinitis alérgica son los que se muestran en azul, y aquí tenemos que en abril tienen mayores síntomas hasta agosto. Y los que se muestran en naranja son los pacientes que tienen rinitis no alérgica, y sus principales síntomas empezaron en octubre y en febrero ya son los que se presentaban más, y ya en marzo estaban casi a la par los pacientes. Y esos fueron los resultados. El fenotipo que más, los voy a ir especificando más adelante, pero el mayor grupo fue la rinitis idiopática, seguida de otros, como ellos lo catalogan, y seguida de la rinitis medicamentosa. Y esos fueron los principales síntomas en los distintos grupos de los fenotipos, siendo la congestión nasal, la rinorrea y la descarga retronasal los síntomas más frecuentemente que ellos demostraban. Puede ver, no hay un síntoma específico para cada grupo, solamente en la rinitis senil, que es la que se caracteriza mayormente por rinorrea. Y bueno, voy a definir cada uno de los fenotipos y voy a dar los resultados que se mostraron en el artículo. La rinitis senil se define en pacientes mayores a 65 años con presencia de rinorrea y alina bilateral, de inicio tardío, sin patología anatómica o de la mucosa nasal. En este artículo, los participantes que contestaron la encuesta eran significativamente mayores al resto, y los participantes que tenían rinorrea como síntoma más molesto también eran mayores al resto de los participantes. Pero independientemente de la edad, que fueron 150 personas que contestaron, mayores de 65 años que contestaron este cuestionario, solamente el 10% se pudo catalogar en este grupo, que fueron 15 pacientes representando el 4%, y el 90% restante, mayores a 65 años, se catalogó con otro tipo de fenotipo. La rinitis ocupacional, esta se define como una inflamación de la mucosa nasal a la exposición a un ambiente particular del trabajo. En este grupo fueron 30 personas, en el cual el 11 desconocía cuál era el desencadenante que lo causaba. 11 lo definían como una hiperreactividad nasal a desencadenantes no específicos, como puede ser el aire acondicionado, el polvo o el aire seco. 7 respondieron que ellos creían que era por el ácaro del polvo u otras alergias, y uno sí demostró que tenía un desencadenante específico, no se especificó cuál. Y quienes trabajaban presentaban molestias solamente en el trabajo, pero un tercio de ellos reportaba que sus síntomas mejoraban en el fin de semana o en vacaciones, cuando estaban fuera del área del trabajo. Y la rinitis medicamentosa, esta se define por el uso prolongado de descongestionantes nasales, y en el documento oficial recomiendan que se debe de interrumpir abruptamente estos medicamentos. Y fueron 51 pacientes, y los pacientes que utilizaban los descongestionantes nasales presentaban una clasificación de moderada a grave en la clasificación de ARI, de 84% contra el 36%. La rinitis del fumador, no se sabe cuál es la causa específica que causa la rinitis, pero se demostró que induce nada más hiperreactividad nasal. Eso es importante porque los fumadores actuales con rinitis no alérgica tienen mayor índice de paquetes año en comparación con
con un control de fumadores sin rinitis no alérgica, que son 39 paquetes año contra 14. Y los antiguos fumadores tienen la misma probabilidad de tener rinitis no alérgica en comparación con los que nunca habían fumado. La rinitis hormonal, el estradiol y la progesterona, esos aumentan la expresión de receptores H1 de histamina en la mucosa nasal, además de que induce la migración de los eosinófilos y su degranulación. En este grupo fueron 16 personas, 8 lo presentaron durante el embarazo, que fue el más frecuente en este grupo, 6 durante la menstruación y 2 de ellas durante ambos, durante el embarazo y la menstruación. La rinitis inducida por medicamentos, que no incluye la rinitis medicamentosa porque tienen otro tipo de fisiopatología. Los péptidos activan a los mastocitos a través de un receptor acoplado a proteína G, que es este receptor que se presenta aquí en la imagen. Y los pacientes en este grupo que tenían rinitis inducida por medicamentos tenían mayor medicación, o sea, comparándolos con los que no tenían la rinitis, y 36 pacientes presentaron los síntomas posterior al inicio del tratamiento. Solamente 6 de ellos lo presentaron durante el primer año en que iniciaron a tomar estos medicamentos, siendo los más utilizados los beta bloqueadores, los antidepresivos y los AINES. La rinitis gustativa, esta se caracteriza por rinorrea y alina posterior a la ingesta de comida caliente o picante. En ese fue el 4%, fueron 16 participantes y los síntomas más frecuentes fueron rinorrea y obstrucción nasal. La mayor parte de los pacientes presentaron hiperreactividad nasal. Y la rinitis idiopática, no se sabe bien cuál es la causa de esta, pero en este estudio demostraron que los pacientes con rinitis idiopática presentaban esta receptor estaba a la alza, que es el receptor potencial transitorio de la sustancia P, que se activa por agentes nocivos o irritantes. Estos pacientes no se pudieron clasificar en otro fenotipo y la única característica en este grupo es que sufrían de hiperreactividad nasal. Fue el grupo más frecuente, que incluyeron 141 pacientes. Y ellos lo definen como otras, que es otro grupo que fue el segundo más frecuente, que son 68, que fueron 68 pacientes. No se pudieron clasificar en ningún grupo, pero tenían casos, o sea, en la clasificación del área fueron casos leves. Y después este grupo pues presenta también, lo clasifican que en este grupo, cuando tienen alguna alteración anatómica, se pudieron clasificar en este grupo. Bueno, ya como discusión, este fue el primer documento que describe la prevalencia de los fenotipos de la rinitis no alérgica en la población general, por lo que conocer la prevalencia de estos fenotipos nos va a ayudar a elegir la mejor forma de tratamiento. Y aquí vemos, por ejemplo, en la rinitis senil, el tratamiento que se recomienda es el bromuro de hipratropia. En la rinitis gustativa, pues evitar los alimentos que la desencadenan, además de la capsaicina nasal. En la rinitis ocupacional, pues evitar, aunque puede ser un poco difícil recomendar eso. La rinitis inducida, por hormonas, pues corticoides nasales o cromonas. La rinitis inducida por medicamentos, evitarlos. Y la rinitis idiopática puede pues, dar capsaicina nasal o corticosteroides. En este estudio se demostró que la prevalencia de la rinitis no alérgica, la rinitis crónica, perdón, fue del 40%, la cual es comparable con otros estudios ya previamente descritos. Y Saur y colaboradores demostraron que la pregunta de que si usted había tenido rinitis alérgica presentaba un valor predictivo del 71, positivo del 71% y negativo del 77%. En este estudio, en el cuestionario incluyeron la pregunta que si usted había sido sometido a pruebas de alergia, por lo que se esperan resultados comparables con el estudio previamente mencionado.
En este estudio, el 70% de los pacientes que tenían rinitis crónica presentaban rinitis no alérgica, la cual, comparado con otros estudios, demostraban que la prevalencia de rinitis alérgica era mayor. Pero en el estudio de Jessen y Jensen, la proporción fue de 1 a 4, la cual puede ser semejante a la del estudio presente. Pero se espera que la proporción entre si es alérgica o no alérgica no influya en el análisis que se realizó en este estudio, el cual era de la prevalencia y el fenotipo. Por primera vez se demostró que la diferencia en los patrones de estacionalidad entre rinitis alérgica y la no alérgica. Habíamos visto que en la rinitis alérgica presentaban mayores síntomas en lo que es abril y agosto, que es la estación de polen, y en la rinitis no alérgica de octubre a febrero, que es cuando hay mayores infecciones virales. Se utilizaron las definiciones del documento oficial de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica sobre rinitis no alérgica, y 7% de los pacientes se pudieron clasificar en varios grupos, pero se utilizó un algoritmo para clasificar el paciente en la categoría más probable. Bueno, este es el documento oficial y este es el algoritmo que se presentó. Lo voy a dar un poquito de esto. Por ejemplo, aquí la rinitis crónica, si eran pacientes que tuvieran más de 65 años e iniciada la rinorrea en esta edad, se clasificaban como rinorrea senil. Aquellos que estaban trabajando, los síntomas se presentaban en el trabajo y mejoraban durante las vacaciones, se clasificaron como rinorrea ocupacional. El uso regular de descongestionantes nasales, pues se clasificaba como rinitis medicamentosa. Si fumaban, los pacientes se clasificaban como rinitis del fumador. Si eran mujeres y los síntomas empeoraban cuando estaban embarazadas o en su periodo menstrual, se clasificaban como rinitis hormonal. Si usaban estos medicamentos, AINES, beta bloqueadores, antidepresivos, sedantes, y los síntomas iniciaban posterior al inicio de estos medicamentos, se clasificaban como una rinitis inducida por medicamentos. Cuando comían comida picante o caliente, como rinitis gustativa. Y si tenían hiperreactividad nasal, se clasificaban como idiopática. Si no la tenían, se clasificaban como en el fenotipo de otros. Bueno, hay falta de conocimientos de los fenotipos de rinitis no alérgica. No están muy bien definidos porque no especifica, por ejemplo, en la rinitis del fumador cuántos paquetes años, en la edad o cuando empezaron a consumir los medicamentos, al cuánto tiempo iniciaron los síntomas. Entonces, en este artículo se sugirió un nuevo grupo de trabajo que definiera adecuadamente y abordara los fenotipos y endotipos, ya que también en la práctica van a haber una combinación de estos, tanto de los fenotipos y de los endotipos. En otro estudio se planteó la hipótesis de que la rinitis idiopática representaba el 50% de la rinitis no alérgica, y en este estudio se confirmó esta hipótesis con el 39%, que fue la más frecuente. El 20% de los pacientes no pudo clasificarse en ninguno de los fenotipos. No hubo una explicación que pudiera explicar esto, pero ellos comentaban que si la hiperactividad nasal no se usara como criterio de rinitis idiopática, hubieran clasificado en este grupo. Y como ya lo he dicho previamente, incluía causas anatómicas en el fenotipo de otros. Y el segundo grupo más frecuente fue la rinitis medicamentosa, que se relaciona con ansiedad y el uso de opioides. En este estudio de Mejius y colaboradores, el 50% de los pacientes que tenían rinitis medicamentosa ya se les había dado previamente en la consulta que información de que no se debe usar tantos, pero como estos pacientes refieren un síntoma inmediato, prefieren usarlo. Y es una preocupación importante porque esta pues es prevenible. Hay distintos fenotipos y los distintos fenotipos y endotipos pueden tener los mismos síntomas, excepto la rinorrea senil, que su síntoma más frecuente es la rinorrea. Y los síntomas no predicen cuál fenotipo es el que se presenta.
Las limitaciones de este estudio fue falta de historial médico, solamente se realizó una encuesta. No hay una fenotipicación precisa en este estudio. El tamaño limitado de grupos, porque bueno, vemos aquí, por ejemplo, los de la rinitis senil solamente eran 15 pacientes, en la idiopática fueron 141, entonces no está muy bien equilibrado, por así decirlo. Los patrones de estacionalidad pueden variar en cada región y la exclusión en este grupo, en este estudio no se incluyó el NARES ni la rinitis no alérgica local. Digo, la rinitis alérgica local. Como conclusión, este fue el primer estudio que describe la prevalencia de los fenotipos de la rinitis no alérgica en la población general. Se demostraron los patrones de estacionalidad ahí en Holanda. La rinitis idiopática es la rinitis no alérgica más común y hay una alta prevalencia de rinitis medicamentosa, la cual esto es alarmante porque pues bueno, también nosotros debemos de decirle a los pacientes que lo hacemos frecuentemente, pero como ellos refieren un alivio de los síntomas, pues lo siguen utilizando. Y hay una falta de conocimientos generales de los fenotipos, no están bien definidos aún. Y como checklist, ¿por qué se realizó este estudio? Fue un estudio de prevalencia para conocer, bueno, fue un estudio para conocer la prevalencia de los fenotipos de la rinitis no alérgica. Se realizó un estudio transversal por medio de un cuestionario. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado? Sí, pues fue un estudio adecuado para el diagnóstico y prevalencia. El estudio fue ético, no hubo ningún tipo de riesgo en los participantes, solamente se contestó un cuestionario. El estudio fue original, sí, porque fue el primer estudio sobre prevalencia de los fenotipos de rinitis no alérgica. Sobre quién fue el estudio, fue sobre una población representativa de los Países Bajos. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? Estos sujetos se reclutaron por medio de un cuestionario, pero se seleccionaron a los pacientes, a los participantes que habían participado previamente en un estudio sobre definición de rinitis crónica. Se estudiaron las materias en circunstancias de la vida real, sí, pues nos va a ayudar a nosotros a saber con qué tipo de pacientes nos vamos a encontrar más frecuentemente por medio del estudio de la prevalencia, que en este caso sería la rinitis idiopática. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Sí, fue un estudio transversal para conocer la prevalencia. ¿Y cómo se midieron los resultados? Pues fue un estudio de prevalencia, porcentajes medias y medianas. La pregunta del estudio fue clara, pues sí. ¿Hubo una comparación con un estudio estándar de referencia? No, ya que este es el primer estudio que definió la prevalencia en la rinitis no alérgica de los fenotipos. Todos los pacientes recibieron la prueba diagnóstica estándar de referencia. No se puede decir porque no hay un estudio estándar para esto. ¿Podrían los resultados de la prueba ser influenciados por resultados de la referencia estándar? Pues también no hubo un estudio estándar porque fue original y no hay algo que lo define. Los métodos para realizar las pruebas descriptamente, ¿con los métodos para realizar la prueba descrita detalladamente? Sí. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues fue un estudio de prevalencia donde demostraron que la rinitis no alérgica más frecuente fue la idiopática, seguida de la medicamentosa. ¿Qué tan seguros estamos de los resultados? Pues no hubo un patrocinador, por así decirlo, alguna farmacéutica que participara en este estudio que pudiera sesgar los resultados. ¿Se pueden aplicar los resultados a pacientes de nuestro interés? Pues sí, son aquellos pacientes que llegan aquí a la consulta que nos dicen que tienen alguna alergia y ya en el interrogatorio pues vemos que no son alérgicos y abusan, por ejemplo, fuman mucho o son pacientes que abusan de la frin, cualquier medicamento. Entonces sí se puede aplicar. ¿Se puede aplicar la prueba de superación de interés? Pues, hace repetir. ¿Fueron los resultados importantes para la población considerada? Sí, y también fue importante definir la estacionalidad en la que estos síntomas fueron más frecuentes. ¿Y cuál sería el impacto de usar esta prueba en nuestra población? Pues conocer cuál es el tipo de rinitis aquí en la población de Monterrey, la que más se pueda presentar. Ya sería todo de mi parte. Muchas gracias.